¿Qué es el vanguardismo? El vanguardismo es la manera de liberar las reglas preestablecidas por los anteriores movimientos. Algunos dicen que la única regla del vanguardismo era no tener reglas, no seguir las reglas. ¿De qué periodo a qué periodo fue el vanguardismo? Empezó en 1918 en el siglo XX y terminó a mediados del siglo XX en 1939. Las características del vanguardismo, a pesar de tener varios sismos, son estas: el rechazo al realismo, la lucha contra las tradiciones, lo que le da mucha más importancia a la libertad y a la novedad, y por último la creación del versolibrismo, los caligramas y la ausencia de rimas. Géneros: narrativo, lírico, dramático. Autores y obras: Filippo Tommaso Martinelli, italiano, representante del futurismo, escribió Manifiesto del Futurismo. George Tracy, austriaco, representante del expresionismo, escribió Poemas y Sebastián en el sueño. Luis Felipe Vivanco, autor español, escribió Cantos de primavera. André Breton, autor francés, representante del surrealismo, escribió El Manifiesto del Surrealismo. José María Hinojosa, representante del surrealismo, La sangre en libertad. Guillermo de la Torre, representante del ultraísmo, escribió Dulcinea. Temas o ismos. Los principales movimientos de Europa y España fueron: cubismo. Este movimiento pretende deshacer la realidad para recomponerla libremente, mezclando conceptos, imágenes y frases captadas al azar. Futurismo. Sus principales temas son la máquina y la energía eléctrica. Se suprime el uso de los adjetivos y adverbios. Dadaísmo. Dada significa rebeldía pura, va contra el sentido común y exalta lo irracional. Ultraísmo. Contribuyó al uso del verso libre, la prescripción de la anécdota y el desarrollo de la metáfora. Recoge elementos de los anteriores movimientos, como antisementalismo y la deshumanización. Creacionismo. Se pretendía realizar un arte que no imite la realidad, sino que se enfoque a la abstracción. Surrealismo. Es el movimiento más importante del siglo XX. Se interesó por descubrir los mecanismos del inconsciente y sobrepasar lo real por medio de lo imaginario e irracional. Expresionismo. Nació en Alemania en contra del naturalismo y fue encabezado por el poeta George Trakl en 1920. Se señala la reconstrucción de la realidad y la expresión de la angustia del mundo y de la vida a través de las novelas y dramas.